Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, con el corazón agradecido a Dios que nos concede reunirnos otra vez de modo presencial para celebrar la Santa Misa. Comenzamos nuestra tercera semana del tiempo de Cuaresma. Señor, que a través de su palabra y con la gracia del Espíritu Santo viene hoy para introducirnos un poquitín más en este desierto cuaresmal para que podamos llegar a la Pascua. Si no se entra en la Cuaresma, no se llega a la Pascua. Así que vamos a pedirle al Señor en esta Santa Misa, en primer lugar, por supuesto, por todas las intenciones de cada uno de ustedes, por toda nuestra iglesia en Arequipa y de manera especial por tantos hermanos nuestros que están sufriendo todavía los efectos de esta pandemia. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia de Dios, reconociendo nuestra realidad de pecado y nuestra necesidad de su gracia y de su perdón. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por el peso de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días pronunció el Señor todas estas palabras diciendo: Yo, el Señor, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú ni tu hijo, ni tu hija ni tu siervo,
ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. 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 La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos piden señales y los griegos
buscan sabiduría. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y de su amor está llena la tierra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Siendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces le replicaron diciendo: ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se han tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver las señales que realizaba. Pero Jesús no se confiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor.
Queridos hermanos y hermanas, entramos a la tercera semana del tiempo de Cuaresma, es decir, ya vamos hacia la mitad de este tiempo, de este itinerario que nos conduce hacia la Pascua. Y la Iglesia, como una madre, nos va llevando de la mano, para que no nos extraviemos en este camino, en este tiempo de desierto, que es la Cuaresma, que no nos extraviemos y que podamos llegar santamente, bien preparados para celebrar el Tríduo Pascual, no, digamos así, como una mera celebración de devoción religiosa, sino como participar activamente y dejarnos envolver por la Pascua de Cristo, es decir, por su propia pasión, muerte y resurrección. Esto es fundamental, porque algunas veces, sí, somos católicos y está muy bien vivir con devoción, lo vivimos con devoción, son días muy bellos, muy profundos, pero algunas veces nos quedamos en este devocionismo, digamos así, meramente externo. Somos nosotros los que vamos y no dejamos que Jesús nos introduzca en su misterio pascual y en consecuencia terminamos el domingo de resurrección casi igual que como estábamos el miércoles de ceniza, es decir, dentro de nosotros no ha cambiado nada, no se ha dado ninguna Pascua en lo profundo de nuestro ser. La muerte sigue ahí acechándonos y nosotros seguimos en nuestros mismos pecados. Jesucristo nos rompe el cerco de la muerte si nosotros no nos dejamos envolver por Él, pasar con Él de la muerte a la vida. Porque la Pascua tiene una potencia enorme. La Pascua tiene una potencia enorme. Pero para que esa potencia, esa acción eficaz del Espíritu Santo se pueda realizar en nosotros, hace falta que nos preparemos. Por esto la Cuaresma es tan importante, la Cuaresma es fundamental para vivir bien la Pascua, que podamos entrar en el desierto con Jesucristo, entrar sin miedo. Bueno, un poquitín de miedo se puede tener, porque somos frágiles, pero fiados de Dios, entrar en la Cuaresma para poder disfrutar, realmente experimentar en lo profundo de nuestro ser los efectos de la Pascua. Y para eso la Iglesia nos quiere llevar de la mano día a día. Por eso es tan importante dejarnos llevar por la Iglesia, porque ella sabe, ella está inspirada por el Espíritu Santo. Son ya 2000 años de Iglesia. La Iglesia está inspirada por el Espíritu Santo y sabe cómo guiarnos. Y en este camino cuaresmal hacia la Pascua, hoy día la Iglesia nos propone estas lecturas que hemos escuchado. Jesucristo viene a nuestro encuentro a través de su palabra, que es el mismo. Y en la primera lectura hemos escuchado este relato de esa alianza que hace Dios con su pueblo. A lo largo de las primeras lecturas, la Iglesia nos va a ir llevando hacia la Pascua a partir de la antigüedad, de los orígenes. Luego en el Evangelio nos irá llevando hacia la Pascua a través de la vida pública de Jesús. Y de esa manera van a ver cómo vamos a ir convergiendo desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todo va a desembocar en la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos hoy día la primera lectura, así como hace 2 domingos, la Iglesia a través del libro del Génesis, Dios nos presentó la alianza que hizo con Noé, ¿se acuerdan? Al final del diluvio. Y la semana pasada, la alianza que hizo con Abraham
aquí estoy, etcétera. Hoy día nos presenta la Iglesia la alianza que Dios hace con su pueblo, con el pueblo de Israel. Y a través de esa alianza, el Señor nos quiere recordar también que Él ha hecho una alianza con nosotros, una alianza con nosotros en Jesucristo. De eso habla el Evangelio y de eso habla también San Pablo. Pero vamos primero a esta alianza que hace Dios con el pueblo de Israel. Hemos estado atentos y hemos escuchado cómo ha empezado la primera lectura. ¿Qué es lo que le dice Dios a Israel? Le dice así: yo soy el Señor tu Dios, yo te he sacado del país de Egipto. La alianza que hace Dios con Israel, entonces, esta convocatoria que hace Dios a Israel para sellar con él esta alianza en el Sinaí a través de lo que nosotros conocemos con el nombre de 10 mandamientos, pero que en realidad el nombre correcto es el Decálogo, 10 logos, palabra, 10 palabras de vida eterna que Dios le da a su pueblo. Pero decía, la convocatoria que hace Dios a través de Moisés a su pueblo para hacer esta alianza se basa en la fidelidad, en el amor y en el poder de Dios. Yo soy el Señor tu Dios, el que te he sacado de la esclavitud de Egipto, del país de la servidumbre. Israel la pasaba muy mal en Egipto, porque eran esclavos del faraón. El faraón tenía una aversión tremenda contra los israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas se multiplicaban muchísimo. El pueblo de Israel, y esto es una de las señales de ser el pueblo elegido, ha sido siempre un pueblo abierto a la vida, porque Dios es el Dios de la vida. Y cuando uno vive esta relación con Dios, es así, está abierto a la vida, abierto a la vida. Entonces tenían muchos hijos. Y el problema del faraón era justamente este. Y los israelitas se iban multiplicando dentro de su país y tenían miedo que algún día sean mayoría, derroquen al faraón y se apoderen de Egipto. Entonces, por eso los someten a esclavitud, los maltratan, impiden que las mujeres tengan hijos varones, si les nace alguno los matan, etcétera, etcétera, y los obligan, como ya todos sabemos, a construir esas inmensas pirámides. Han sido construidas con los esclavos, con estos israelitas que habían sido hechos esclavos. Y entonces Dios no se queda indiferente ante el sufrimiento de su pueblo. Esta es la descendencia de Abraham, y Dios ha hecho una alianza con Abraham. A través tuyo bendeciré a todas las naciones, y de ti nacerán pueblos numerosos. Te daré una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo y que las arenas del mar. Esto lo hemos recordado la semana pasada en la primera lectura. Dios entonces no se queda indiferente, y por eso elige a Moisés. Y si ustedes recuerdan lo que le dice Dios a Moisés, le dice: he oído el clamor de mi pueblo, el clamor de mi pueblo. Dios, las entrañas se le han removido y ha descendido a esa zarza ardiente para llamar a Moisés y encargarle esta misión de sacar al pueblo de la esclavitud. Y el pueblo ha visto cómo Dios ha enviado esas 10 plagas con mano fuerte, con brazo extendido. Dios ha sacado a su pueblo de la esclavitud porque ama a su pueblo y lo está trasladando de Egipto hacia la tierra prometida, hacia esa tierra que le prometió a sus padres, a esa tierra de la libertad. Y esta es la alianza que Dios hace con Israel. La alianza que Dios hace con Israel a través de este decálogo es una alianza de libertad, porque Dios quiere que Israel sea libre, sea una nación libre. Y para ser libre no solamente hace falta no trabajar, digamos así, para un faraón. No, para ser libre hace falta mucho más.
Hay mucha gente que no trabaja para ningún faraón, también en nuestros días. Hay mucha gente que no vive en la esclavitud material, que no vive en la pobreza y la indigencia, pero que no son libres. ¿Por qué? Porque la libertad no es una cuestión simplemente de bienestar material, pasajero, económico. No. La libertad es algo mucho mayor, que es lo que Dios le quiere dar a Israel y es lo que Dios nos quiere dar a nosotros, porque esta palabra es para nosotros. Nosotros que tantas veces podemos asumir los mandamientos como una carga, no, honrar a tu padre y a tu madre, no hacer esto, no hacer lo otro, no hacer no sé cuántos, y tanta gente se subleva, pobrecillos, se subleva ante esto, se subleva. Ya en mayo del 68 en París, los jóvenes que se volcaron por las calles con sus carteles, prohibido prohibir, prohibido prohibir. Y hoy día nadie acepta que alguien le diga, no hagas esto. No se acepta, no se acepta. Lo único que se acepta es la autodeterminación. Yo soy dueño de mi cuerpo, soy dueño de mi vida y hago lo que me da la gana, hago lo que yo quiero, hago lo que quiero y el Estado no me lo puede prohibir. Si yo quiero matarme, el Estado me tiene que matar. Acabamos de ver esta terrible y aberrante sentencia ordenando al Estado que cuando una persona le pida que lo mate, la mate y basta, y basta. No se le puede decir que no, porque linchan al juez, porque linchan al salud, porque linchan al primero que levante la voz. No se puede, no se puede. Y eso se llama libertad, y en realidad es todo lo contrario. Es todo lo contrario a la libertad. Y a mí, que soy mujer, nadie me puede obligar a llevar una cosa en mi cuerpo si yo no quiero. No me puedes obligar, no me puedes prohibir que aborte, no me puedes prohibir, no. Yo no acepto ningún no más que el no que digo yo. Impresionante. Pues fíjense ustedes, queridos hermanos y hermanas, el engaño. El mundo anda engañado. Pero bueno, pobrecillo, el mundo está así. Pero la pregunta es, ¿y tú y yo acogemos esta palabra de Dios? Porque esta palabra, fíjense, el decálogo es el centro de la alianza de Dios con su pueblo. Fíjense, esto es lo que se llama la antigua alianza. Repito, una alianza de libertad, porque todo el decálogo se resume en dos, como lo dice Jesús en el Evangelio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Amarás al prójimo como yo te he amado a ti. Y en esto se resume, dice Jesús, toda la ley y todos los profetas. Esta es la alianza de Dios con su pueblo, la alianza de la libertad, que es el amor, Una cosa impresionante, es el amor. Porque lo único que impide al hombre ser feliz no es el COVID. Lo que nos impide ser felices es que no amamos lo suficiente. Si alguno de nosotros esta mañana aquí en la catedral, los hermanos que están participando desde sus casas, si alguno no se siente feliz, si hoy día alguno no se siente feliz, no digo que no esté sufriendo, hablaremos de esto, sino que si alguno no se siente feliz, pregúntese, ¿a qué Dios le está rindiendo culto? ¿A qué Dios le está pidiendo la vida que no se la puede dar? Porque yo soy el Señor tu Dios, el que te he sacado del país de Egipto, el único capaz de hacerte realmente feliz. Y esto lo entendió muy bien, fíjense, cosa tan bella, el salmista. El salmista que hemos cantado juntos y lo hemos escuchado. La ley del Señor, que está sintetizada en esto que les acabo de decir, en el amor, es perfecta y es descanso para el alma. La ley del Señor es perfecta, hermanos. El amor es lo que tú y yo necesitamos para ser libres de verdad, porque al final tenemos todos el riesgo de vivir presos, esclavos de nuestra concupiscencia, esclavos de unos
faraones terribles que son los que gobiernan este mundo. Porque el faraón, queridos hermanos y hermanas, sigue vivo. Va tomando máscaras distintas, va tomando posiciones distintas, pero el faraón sigue vivo. Y el faraón lo que quiere es que tú no crezcas, que tú no te multipliques, que tú no seas feliz, que tú no pervivas, que tú no resucites. Eso es lo que quiere el faraón, destruirte, destruirte. Y tiene el poder de los imperios, tiene el poder de las naciones, los organismos internacionales, tiene todo. Los lobbies, muchísimo dinero, ese es el faraón. Ese es el faraón. Y te quiere destruir, y te quiere mantener esclavo, asustado, esclavo. Impresionante. Obligándote a trabajar para él y nada más. Y vivir en función tuya, que en el fondo es vivir en función de él. Sin amar a nadie, esclavo, reducido a tu yo, una cosa horrible. El Señor viene en esta Pascua a liberarnos de este faraón, a que podamos vivir con la mente en el Señor, con los ojos clavados en Jesucristo, caudillo y consumador de nuestra fe, dice la carta a los Hebreos, y que podamos ser libres, amando, dando la vida. Y de esa manera, lo veremos pronto, seremos como ese grano de trigo que cayendo en la tierra y muere, dará mucho fruto. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Por eso le decía, si alguno hoy día no tiene el corazón alegre, con humildad, con sencillez. Fíjense que le hemos pedido al Señor, la oración colecta, la que ha hecho al empezar la misa. Señor, le hemos pedido, fíjense, mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por el peso de nuestras culpas. El tiempo de Cuaresma, queridos hermanos y hermanas, es un tiempo de conversión, que implica la conversión. Lo primero que implica es levantar los ojos a Dios, contemplar a Dios, cómo actúa en tu historia, todo el bien que Dios te ha hecho, contemplar a Jesucristo, que ha sido capaz de dar su vida por nosotros. Destruyan este templo, lo ha dicho en el Evangelio, ha dado una orden. No ha dicho, si destruyen este templo, yo lo levantaré. No ha dicho, destruyan este templo, refiriéndose a su cuerpo, que es el templo de Dios, porque en él habitaba Dios, en él habitaba la plenitud de la divinidad. Destrúyanlo y yo lo levantaré en 3 días. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque los judíos le han pedido un signo, una señal. Jesucristo es Dios. Es Dios, es impresionante, es Dios que se ha hecho hombre. Es ese Dios que sacó con mano fuerte a Israel de Egipto. Es impresionante. Es el mismo Dios, no es otro. Es el Dios que selló con Israel esta alianza en el Sinaí, pero que esa alianza no llegó a ser perfecta, no por Dios, sino por la imperfección de Israel, que no puede hacer la voluntad de Dios, que no se termina de fiar de Dios y en consecuencia no se deja llevar por ese decálogo, como tantas veces nos pasa a nosotros. Entonces fíjense ustedes, tiempo de Cuaresma, tiempo en que tenemos todos esta posibilidad, y yo los invito encarecidamente a entrar un poquitín en nosotros mismos y con humildad. Señor, ayúdanos a reconocer, ayúdame a reconocer mi pequeñez. ¿Cuáles son mis pecados? ¿Por qué no soy feliz? ¿A qué faraón estoy sirviendo hoy día? ¿Qué faraón me impide ser feliz, me impide ser libre? ¿Por qué no puedo amar? Ese es el primer paso para la conversión. Y el segundo, el acto de fe. Señor, ven en esta Pascua a liberarme. Ven, porque la Pascua significa paso, hermanos. Y esto es la Pascua que nos estamos preparando para celebrar. Dios va a pasar este año va a pasar. Y quiere pasar por tu vida, por tu hogar, quiere pasar por tu historia.
es liberándote de la esclavitud, liberándote de lo que te impide ser feliz. Esto es la Pascua. Y entonces, fíjense ustedes, pidámosle al Señor, Señor, pasa, y no pases sin detenerte en mi vida, sin arrastrarme, digamos así, envolverme en tu Pascua, en este paso de la muerte a la vida. Contemplar a Jesús que se entrega a la muerte por nosotros, que es lo que ha anunciado en el Evangelio de hoy. Destruyan este templo, que es mi cuerpo, destruyan, y yo lo levantaré. ¿Y por qué ha dicho esto Jesús? Porque los judíos le han pedido un signo, hemos escuchado el Evangelio, estaba cerca la Pascua y Jesús sube a Jerusalén. Jesús no vivía en Jerusalén, Jesús vivía en Galilea, en el norte, y sube a Jerusalén como todo buen judío, porque la Pascua se celebraba en Jerusalén, no se podía celebrar en otro lugar, se celebraba en Jerusalén o en torno a Jerusalén, porque en Jerusalén ya había tanta gente, pero bueno, en Jerusalén, ¿okay? Y siempre había que pasar por el templo, porque era en el templo donde se daban las ofrendas, era el templo donde se llevaban los corderos que iban a ser sacrificados en el templo, y luego uno se los llevaba a su casa y celebraba la Pascua se celebraba en las casas, pero el cordero tenía que ser sacrificado en el templo, y no se podía sacrificar cualquier cordero, atentos con esto, tenían que ser corderos sin mancha, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces había gente que se dedicaba a criar estos corderitos. No se podía dar limosna en el templo con dinero que los judíos que vivían fuera, o sea, en la diáspora o en otros lugares de la Tierra Santa, traían. No, tenían que cambiar las monedas, porque en el templo solo se permitía monedas, digamos así, puras, no impuras. Entonces, todo esto que hemos escuchado, esto que hemos escuchado en el Evangelio, Jesús que se acerca a la Pascua y va al templo, pero se encuentra con una cosa, que en el atrio de los gentiles, el templo tenía distintos espacios, y la parte de más al fondo del templo, si aquí estaba lo que se llama el Sancta Sanctorum, donde estaba la presencia de Dios, etcétera, la parte más al fondo se llamaba el atrio de los gentiles. Es decir, ¿quiénes eran los gentiles? Los que no formaban parte del pueblo de Israel. Pero Dios, que fue el que guió, el que diseñó el templo, Dios quería que su casa, que su templo fuera una casa de oración para todas las naciones. Y estaba dicho en los profetas. Y entonces reserva un espacio incluso para los gentiles. Se llamaba el atrio, hasta ahí podían llegar los gentiles. No podían pasar más, pero ya podían estar ahí para rezar, etc. ¿Y qué había pasado? Que los comerciantes, o sea, estos que cambiaban las monedas y los animalitos, que les acabo de decir, se habían apoderado del atrio de los gentiles. Es decir, estaban descartando a los gentiles, les impedían rezar, habían ocupado su espacio, su sitio, impresionante. Y esto es lo primero que le enfada a Jesús. Dice así, haciendo un látigo. El original dice, Jesús se airó, o sea, se enfadó muchísimo se enfadó Jesús. ¿Por qué? Porque habían transformado el templo en un centro de comercio, y ahí, queridos hermanos y hermanas, donde entra el comercio, donde primero va el dinero, donde primero van los intereses personales, ahí se expulsa la oración. Se rompe el diálogo con Dios. Ni se entra, ni se deja entrar, que es lo que estaban haciendo esta gente, pobrecillos. Y entonces Jesús da este signo que había sido ya anunciado por los profetas. Dos signos muy fuertes. Primero, ya el profeta Zacarías había dicho esto: mi casa, Dios a través de Zacarías, y en mi casa no habrá más comercio. Lo había anunciado Dios, pero también había anunciado
lo que hemos escuchado ahora, que los apóstoles recordaron esta profecía: el celo por tu casa me devorará. Y efectivamente, esto que hace Jesús es un signo profético que anticipa su Pascua, Destruyan este templo y yo en 3 días lo levantaré. El verbo que usa Jesús, lo que usa Juan en su evangelio, en griego, egeiro, es el mismo verbo que usará después para anunciar la resurrección de Cristo, en griego. Jesús dice esto: destruyan este templo y en 3 días yo lo reedificaré, que significa también lo resucitaré, porque está hablando de su cuerpo, que será devorado por el celo que tiene Él por la casa de Dios, por las cosas de Dios. El cuerpo de Jesús que será totalmente devorado, engullido. Jesús, verdadero hombre, será devorado por la muerte, engullido por la muerte, pero, fíjense ustedes, la muerte lo consumirá, pero como no solamente es hombre, sino que también es Dios y es santo, destruirá la muerte. Esto es la Pascua, y la destruirá para nosotros. Y se levantará Jesucristo, egeiro, se levantará como el nuevo templo, ya el nuevo templo de Dios, el lugar donde Dios habita, que ya no son meras piedras, es Jesucristo. Por eso le dirá a la samaritana, lo escucharemos también, lo escucharemos en verdad te digo, que llegan los días, y estamos en ellos, en que los verdaderos adoradores de mi Padre no lo adorarán ni en el templo de Jerusalén, ni en el templo de Garizim, sino en espíritu y en verdad. Ese espíritu y esa verdad es Jesucristo. Y nosotros estamos llamados, por nuestro bautismo hemos sido injertados en Cristo y estamos llamados a adorar a Dios en Cristo, como Cristo, en espíritu y en la verdad de nuestro espíritu, de un espíritu, de un corazón recto, de un corazón que acoge esa alianza de libertad, que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento con Israel a través de los 10 mandamientos y que en esta Pascua viene a ser contigo. Jesús dirá en la Pascua: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, una nueva alianza que es la alianza de la gratuidad del amor de Dios. Esto es la nueva alianza. Y terminamos, queridos hermanos y hermanas. El Señor, en este tiempo de Cuaresma, y por esto es tan importante, perdónenme que les insista, entrar en la Cuaresma. Espero que ya estén haciendo ayuno, al menos los viernes. Ayuno. Sí, algunos no pueden hacer ayuno de comida porque ya por la edad o por la enfermedad. Ayunar de alguna otra cosa, de algún hábito que tienes. Ayunar, no tengas miedo a sufrir un poquitín. Rezar un poquito más de lo normal. La limosna, no se olviden de la limosna, es fundamental. Siempre, pero sobre todo en el tiempo de Cuaresma. Ojalá, si no, no avanzamos en el desierto y llega la Pascua y estás igual que el miércoles de ceniza. Perdónenme que les insista, lo hago por amor, lo hago por ustedes. Discúlpenme que les insista y que me alargue, pero es que es fundamental. Me daría una pena horrible que tú el domingo de resurrección estés igual que el miércoles de ceniza. Yo como pastor no me puedo quedar callado, los amo mucho. Ánimo, entremos en el desierto. Entremos en el desierto y reconozcamos este signo profético y pidámosle al Señor: Señor, también expulsa de mi corazón todo ese comercio que hay, todo ese comercio que yo también tantas veces me veo a mí mismo y veo que no soy un templo tuyo. Veo que también dentro de mí hay tanto comercio, tanto interés, tanta no sé cuántos, que tantas veces me olvido de lo que tú has hecho por mí en Cristo. Concédeme entrar en este desierto cuaresmal. Dame tu gracia para rezar, dame tu gracia para combatir, dame tu gracia para hacer limosna, etc. Ayúdame, ten compasión de mí. Mira mi pequeñez. Ayúdame a prepararme bien para la Pascua. Y si lo hacemos así,
queridos hermanos, veremos cómo Dios nos va a dar la gracia. Y Dios nos va a ayudar a reconocer nuestra realidad de pecado, pero nos va a ayudar también a fiarnos de Él, a entrar en esta dinámica y esperar la Pascua de un modo activo para poder experimentar cómo es verdad que este cuerpo de Jesucristo, ese templo, será destruido, pero será destruido Él para que tú seas reconstruido, para que tú seas reconstruida. Ejeiro, Él te resucitará, Él te reedificará. Esto es la Pascua. Le damos gracias a Dios por su iglesia, que es una madre que nos lleva de la mano, y le pidámosle al Señor que ni seamos como los judíos que están siempre. Podamos también nosotros experimentar su Pascua, su paso. Y esto les decía, pidámosle al Señor que nos ayude a ser valientes, a combatir, no tengan miedo de sufrir, no tengan miedo de rezar un poquito más, no tengan miedo de ayunar, no tengan miedo de meter la mano al bolsillo. Suyo es el honor, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, se ha ido la luz en la Basílica Catedral por un instante. Está reconfigurando los equipos de sonido. Mientras tanto, Monseñor continúa la misa. Creador del cielo, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que continúen predicando a Jesucristo, sabiduría y fuerza de Dios. Roguemos al Señor.
oración, quisiera referir un poquito a los hermanos que están participando en Facebook.